usted en cada mañana una conversación sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 26 de abril de 2021, ya se nos va abril, otra semana de enfrentamiento al virus SARS-CoV-2, sobre todo cuando las cifras no son muy favorables en los pronósticos en la contención de la pandemia. En la segunda media hora estaremos conversando hoy sobre los avances, los progresos del candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Para ello contamos con la presencia de la doctora en ciencias Amucio, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Pero esto será en la segunda media hora, porque antes vamos a conocer cuál es la situación epidemiológica en territorio nacional. Nos acompaña para ello la intérprete de lengua de señas, Marilei Mis Repilado, y damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todos los compañeros que posibilitan la transmisión, la intérprete de lengua de señas, el honor que tenemos de tener a la profesora Verena aquí con nosotros y que complementará la información que se brinde hoy. Hoy, como tú dices, todavía con un grupo de indicadores desfavorables, aunque un poco mejor que otras veces. De todas formas, muy elevada la transmisión y con resultados todavía que no son los que aspiramos y lo que vamos a lograr en cualquier momento. Y digo esto porque tenemos que comenzar informando y lamentando el fallecimiento de 6 personas en Cuba con la COVID-19. Una señora de 63 años, de Arroyo Naranjo, de aquí de La Habana, contacto de un caso que ha sido confirmado previamente y con antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus. Comenzó sus síntomas el día 21 de abril, se diagnosticó, se ingresó y lamentablemente presentó un grupo de complicaciones porque después de 4 días ingresada, uno de ellos en terapia intensiva, esta paciente fallece. Fallece una paciente de 65 años de edad, también joven, de aquí del municipio Maranao, en la provincia de La Habana, con antecedentes, algunas comorbilidades que la hacían vulnerable, de hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes mellitus y enfermedad cerebrovascular. Contacto de un caso confirmado previamente, que comenzó sus síntomas el 7 de abril, se hizo el diagnóstico, se ingresó y después de permanecer 18 días ingresada, un periodo largo, 16 de ellos en terapia intensiva, incluso con un grupo de complicaciones que fue necesario intervenir en un momento determinado, pues realmente, y lamentamos mucho, la paciente fallece en el día de ayer. Fallece un paciente de 75 años del municipio 10 de octubre, aquí también en la provincia de La Habana, contacto de un caso que ya había sido confirmado previamente y que tenía como comorbilidades una diabetes mellitus y una cardiopatía isquémica. Comenzó los síntomas el 17 de abril, se ingresó, confirmó y lamentablemente después de presentar un grupo de complicaciones, después de 8 días de ingreso, 3 de ellos en terapia intensiva, el paciente fallece. Fallece un paciente de 66 años de edad del municipio 10 de octubre, aquí en La Habana, con antecedentes de una diabetes mellitus y cierto grado de obesidad, contacto de un caso positivo, que comenzó sus síntomas el día 16 de abril, en que se hizo el diagnóstico mediante el PCR, tuvo una evolución de 9 días, 5 de ellos en terapia intensiva, incluso en el periodo de ingreso, el PCR que se le hizo el 22 de abril ya era negativo, pero lamentablemente presentó un grupo de complicaciones, por lo que fallece este paciente, que además lamentamos todos los fallecimientos. Y en este caso estamos hablando de un médico que realmente también lo lamentamos mucho. Fallece una paciente de 88 años de edad del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, contacto de un caso positivo,
hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad renal crónica y un encamamiento. Esta paciente, que además era contacto de un caso que ya había sido confirmado, se presentó sintomatología el 14 de abril, se estudió, se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente después de 11 días de estar ingresada algún tiempo en terapia intensiva, pues lamentablemente esta paciente fallece también en el día de ayer. Y fallece una paciente de 59 años de edad, en el municipio Jovellanos, en la provincia de Matanzas, con todo un caso confirmado, hipertensión arterial, una hidrocefalia que padecía derivada. El paciente comenzó con síntomas, estando aislada en su domicilio como contacto de un caso positivo. Se hizo el diagnóstico, se ingresó y lamentablemente después de 4 días de ingreso, 2 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó, pues lamentablemente la paciente fallece también con COVID. Yo siempre resalto, y ayer una persona muy allegada me hizo la observación de que yo resalto a veces las edades, a veces las comorbilidades, pero que también resaltara que además lo hemos tenido en los días anteriores, personas que incluso ni tienen una edad tan marcada y algunos ni tienen comorbilidades, para que nos demos cuenta de la gravedad que está teniendo la evolución de esta enfermedad, que no era así al inicio de la pandemia y que lamentablemente todos estamos expuestos con comorbilidades, con edad, sin edad, a un riesgo de tener un grupo de complicaciones y fallecer. Cuba amanece con 23.056 pacientes ingresados, sospechosos 3.302, en vigilancia 14.008 y una cifra de 5.466 activos confirmados, que podemos decir que es una cifra 295 casos menos que ayer, pero por encima de 5.000, que también hemos dicho que son un número elevado de pacientes activos en estos momentos. Ayer por primera vez se procesaron más de 24.000 muestras en los laboratorios para el diagnóstico de SARS-CoV-2, 24.019 muestras. Es primera vez que se alcanza esa cifra, resultado de la cobertura que tenemos de laboratorios de biología molecular en el país, y como resultado del análisis de estas muestras se diagnostican un total de 908 personas con COVID-19, una cifra que podemos decir que es inferior en 2027 al día de ayer, que la positividad de las muestras analizadas fue de un 3,91%, pero que de todas formas, reitero, son cifras muy elevadas que traducen la situación epidemiológica que tenemos que resolver con la participación de todos. Se acumulan ya 3.541.978 muestras de PCR analizadas en los laboratorios de nuestro país y se han diagnosticado ya 102.441 personas con COVID-19 en nuestro país, lo cual se traduce en un 2,89% de positividad del total de muestras analizadas. De todas las provincias se procesaron muestras ayer, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, y por su complejidad epidemiológica, como pueden ver, La Habana, Matanzas, Santiago, Granma, Cienfuegos, Camagüey y Ciego de Ávila con los porcientos más elevados. Ayer la positividad mayor de las muestras analizadas también la pueden ver ahí. La provincia de La Habana con un 6,5% de positividad de todas las muestras analizadas. Le sigue Santi Espíritus, Artemisa, Granma, Mayabeque, Matanzas, Las Tunas y así, todas con el porciento de positividad.
De los 938 casos diagnosticados ayer, 900 autóctonos, una cifra que vamos a comparar ahora con la situación de los últimos 15 días. Y 38 pacientes se diagnosticaron que arribaron recientemente a nuestro país y por el protocolo se hizo el diagnóstico. Ahí tienen el gráfico, donde se evidencia que ayer se tuvo la cifra más baja de los últimos 15 días, excepto el día 11 de abril, que sí realmente la cifra fue un tanto inferior. Es la más baja, pero de todas formas, 900 casos autóctonos y 38 importados, sobre todo los autóctonos, porque el importado realmente no tiene transmisión por el aislamiento que hace, pero es una cifra elevada, aunque sea la menor de los últimos 14 días. El 93,9% de todos los diagnosticados allí, contactos de casos confirmados ya previamente, grupo de riesgo de mayor importancia. En el acumulado es el 94,5%. Como ya yo dije, 38 personas de las diagnosticadas tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, es el 4,1%. Y desde que comenzó la pandemia, el 5,3% de todas las personas que se han diagnosticado tienen como fuente, son casos importados en nuestro país. 19 ayer, que no se ha podido precisar la fuente de infección. Del 1 de noviembre a la fecha, el número de casos que se han diagnosticado, el porciento de casos que se han diagnosticado en Cuba, vinculados con viajeros internacionales, es de un 11,3%. Por provincia, ahí tienen los casos diagnosticados en el día de ayer. Occidente, el mayor número, La Habana, 600, le sigue Matanzas con 76, indiscutiblemente son las dos provincias que en el occidente están marcando la mayor transmisión en estos momentos. Artemisa 22, Mayabeque 18, Pinar 16 y la isla nuevamente no confirma casos de COVID-19. En el centro, el número mayor, como pueden verlo ahí, 25 en la provincia de Santi Espíritu. Le sigue Camagüey con 24, Cienfuegos con 16, Villa Clara con 5 y Ciego Dávila 4. Realmente en el centro se ha ido controlando la situación epidemiológica. Queda Santi Espíritu con un grupo de cambios a veces en los días y Camagüey, que es la otra de riesgo. Pero realmente todavía siguen aplicando y es correcto las medidas de restricción. Y el oriente cubano, pues ya Santiago el mayor número, 52, Granma en segundo lugar, 49, Las Tunas, que mantiene un control con 12, Guantánamo también con 4, y la provincia de Holguín, 15 casos en el día de ayer. El 50,9% de todos los diagnosticados en Cuba ayer del sexo femenino, prácticamente igual. En el acumulado el 50,8% sigue siendo del sexo masculino los diagnosticados. El 41,4% de todos los diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos, característica que hace muy difícil el control de esta pandemia, entre otras cosas. Y en el acumulado, el 50,5% de todos los diagnosticados en Cuba, pues han sido ya previamente, han estado asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades no cambia, y me lo explicaba esta mañana la doctora Lisset, la jefa de pediatría del ministerio, que además y a los neonatólogos muy preocupados y ocupados, Durán. Ayer menores de 20, 158 personas se diagnosticaron en Cuba, el 16,8%. Pero de esos 158, 136 tienen 18 y menos años de edad. Estamos hablando del 14,4%. Ya en Cuba se han diagnosticado 12.976 niños, jóvenes, adolescentes de 18 años y menos, el 12,6% de todos los casos diagnosticados en la pandemia.
Se mantiene una cifra elevada, 810 ingresados confirmados recientemente, se han recuperado el 93,6% y ayer no reportaron casos en este grupo de edad, ni Villa Clara, ni Ciego de Ávila, ni Cienfuegos, Las Tunas, Holguín, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, que todos los días lo resaltamos, en todo el mes de abril no ha confirmado casos en edades pediátricas. La observación que se me hacía esta mañana es fundamentalmente porque ayer hubo 9 menores de 1 año, de La Habana 6, de Santiago 2, de Matanza 1. Ya se acumulan 684 lactantes y ayer, de los 9 que se diagnosticaron, pues 8 menores de 6 meses, incluyendo 4 recién nacidos, que es la observación que nos hacen los neonatólogos, que tienen que atender a estos pacientes y de complicaciones que pueden presentar. Todos los recién nacidos, contactos de casos confirmados, que además con un promedio de 17,2 contactos por cada lactante que se diagnosticó. Ustedes, y yo reitero, que ver un lactante con 17 contactos. Volvamos a llamar la atención. Entre los recién nacidos son 10 contactos y se mantiene el lactante de 3 meses grave, estable, el recién nacido grave, estable, y se incorpora un lactante de 2 meses grave también. Ahí tienen ustedes del comportamiento de los casos pediátricos en el mes de abril, que podemos decir que este último día es una cifra inferior a la de los días anteriores, pero se están promediando 149 casos pediátricos por día, una cifra extremadamente elevada. Ayer se confirmaron 279 personas en el grupo de 20 a 39 años. En el grupo de 40 a 59, 342, y en el de más de 60, bajamos de 200, pero una cifra elevada con los riesgos que tiene este grupo de población, 159, el 16,4% de todos los diagnosticados en el día de ayer. Importados en Cuba ayer, 38 casos, que son de la provincia de La Habana, 6, San Miguel del Padrón, Guanabacoa, Playa y Centro Habana con 1 cada uno. Y de Boyeros, en La Habana, 4 son viajeros cubanos procedentes de Rusia, 3 de Panamá, 1, y 2 extranjeros, un italiano y un dominicano, 1 cada uno, procedentes de República Dominicana. Mayabeque confirma el caso importado de San Nicolás de Bari. En el caso de Mayabeque estamos hablando de un viajero cubano procedente de Rusia. Matanzas confirma 2 casos del municipio de Cárdenas, extranjero procedente de Rusia 1 y de Dinamarca el otro. Santi Espíritu con 3 importados del municipio de Santi Espíritu, viajeros cubanos procedentes de Rusia. De Ciego de Ávila, 2 casos del municipio de Ciego de Ávila, viajeros cubanos procedentes de Rusia. Camagüey confirma 10 casos importados, 9 del municipio cabecera de Camagüey y vertientes con 1, y en el caso de Camagüey, los 10 son viajeros cubanos procedentes de Rusia. Las Tunas, 2 casos del municipio cabecera, y los casos del municipio de La Tuna son viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Granma se confirman 4 casos importados de Manzanillo, los 4 viajeros cubanos procedentes de Rusia. En Holguín 6 casos, 3 en el municipio cabecera, 1 en Jibara y 2 en Cueto, y los 6 casos viajeros cubanos procedentes de Rusia. Y en Santiago de Cuba, los 2 viajeros, los 2 casos importados que se diagnostican ayer del municipio cabecera, viajeros cubanos procedentes de Rusia también. En resumen, por países, de los 38, 34 proceden de Rusia, de República Dominicana 2
y de Dinamarca y de Panamá 1 de cada uno. Y ayer se confirmaron 6 extranjeros con COVID, 5 extranjeros con COVID. Un danés procedente de Dinamarca, un ruso procedente de Rusia, un turista procedente de Rusia, una dominicana procedente de República Dominicana, un italiano procedente de República Dominicana y un polaco producto de la transmisión autóctona en la provincia de La Habana. Casos autóctonos ayer 900, cifra muy elevada que evidencia una elevada transmisión, aunque tal vez alguien pudiera decirme, sí, pero son 236 menos que el día anterior, pero muy elevada. Pinar del Río con 16, que ha ido controlando, aunque ayer fueron 4 más que el día anterior, 9 en el municipio de Pinar, 3 en Consolación del Sur, Los Palacios 2, y en Mantua y La Palma 1 en cada uno. Artemisa disminuye en 1 con respecto al día anterior, 22 ayer, de Guira de Melena 7, de San Cristóbal 4, de Artemisa 3, de San Antonio de los Baños 3 también, Guanajay 2, y de Alquizar, Bauta y Mariel, pues 1 de cada uno. La Habana con 594 casos ayer, 104 menos que el día anterior, pero una cifra todavía muy elevada. Además, como es característico, disperso en toda la provincia. Arroyo Naranjo con 74, el número mayor ayer, Boyeros con 73, Guanabacoa 54, 10 de octubre 53, igual que Marianao, Habana del Este 44, Cerro 42, Centro Habana 39, La Lisa 32, San Miguel del Padrón 29, Habana Vieja 28, Plaza de la Revolución 27, Playa y Regla con 19 cada uno y El Cotorro con 8, dispersos y con cifras elevadas todavía. Mayabeque disminuye en 37 los casos autóctonos confirmados ayer, 17 casos, en Güines 5, además, en el caso de Mayabeque, un disperso en 10 de sus 11 municipios. Güines con 5, San José de las Lajas con 3, San Nicolás de Bari con 2, Bejucal, Santa Cruz del Norte, Batabanó, Quibicán, Melena del Sur, Nueva Paz y Jaruco, con un caso autóctono cada uno. Matanzas con 74 casos autóctonos, podemos decir que 90 menos que el día anterior, de la provincia que está enfrentando una transmisión muy importante. Además, con una dispersión que se puede ver ahí en 11 de sus 13 municipios. Colón con la cifra mayor ayer, 16, Matanzas con 15, Jovellanos con 9, Ciénaga de Zapata y Pedro Betancur con 7 cada uno, Perico con 5, Cárdenas, Agüey Grande y Unión 4 cada uno, Los Arabos con 2 y Martí con 1. Reitero, disperso en 11 de sus 13 municipios. Cienfuegos incrementa 3 más que el día anterior, de todas formas 16 casos, evidencia que mantienen control de la pandemia. El número mayor en la cabecera, 6, en Aguada de Pasajeros 3, en Cruces y Abreu 2 en cada uno, y en Rodas, Palmira y Cumanayagua 1 en cada uno. Villa Clara, con un evidente control de su pandemia, 5 casos ayer, igual que el día anterior, todos en el municipio cabecera. Santi Espíritu, 7 casos más en el día de ayer, 22 en total. De todas formas, ellos vienen trabajando y deben de lograr el total control. Santi Espíritu cabecera con 8, Cabaiguán con 5, Jatibonico con 4, Trinidad con 4 y Yaguajay 1 en el día de ayer. Ciego Dávila con 2 en el día de ayer, 1 del municipio de Ciego Dávila y 1 del 1 de enero. Estamos hablando de 15 menos que el día anterior y también mantiene control. Camagüey, aunque incrementa 3 ayer, 14 en total, de todas formas, ha ido logrando un control de sus municipios, de su transmisión. Y como ha ocurrido en Camagüey, el municipio cabecera con 7, el de mayor transmisión. Le sigue Florida con 5, Guaymaro y Vertientes con 1 cada uno. Las Tunas, que siempre mencionamos, cómo ha mantenido el control de la pandemia, 10 casos autóctonos ayer, la misma cifra que el día anterior,
8 en el municipio de Las Tunas, 1 en Puerto Padre y 1 en Majibacoa. Y Holguín, con 9 casos autóctonos ayer, 13 menos que el día anterior, también evidencia que va controlando la pandemia. 6 en el municipio de Holguín, País, Moa y Urbano Noris, con 1 cada uno. Granma, 45 casos autóctonos, todavía con una transmisión importante, aunque estamos hablando de 16 menos que el día anterior. Perdón. De ellos, el mayor número, que es donde ha tenido la mayor transmisión, en el municipio Bayamo, 36, Manzanillo y Río Cauto con 4 cada uno, y Guisa con 1. Santiago también viene reduciendo, todavía con una cifra elevada de casos autóctonos, 50, pero estamos hablando de 8 menos que el día anterior. El mayor número, que es donde tiene la mayor transmisión, es el municipio Cabecera, 38 en el día de ayer. Se sigue Contramaestre con 5, Tercer Frente con 4, y Songalamaya, San Luis y Palma Soriano con 1 cada uno. Y Guantánamo, que evidentemente mantiene control de la pandemia, 4 casos en el día de ayer, todos en el municipio Cabecera. La isla, reitero, sin casos autóctonos confirmados, no obstante haberse procesado. Esto hace que la tasa de incidencia en Cuba se disminuya discretamente a 139,2. La Habana y Matanzas se mantienen con las tasas más elevadas, La Habana con 411,4 y La Habana con 274,3. Y se mantienen como las provincias con menores tasas, Camagüey con 16,2 y el municipio especial Isla de la Juventud con 8,4. El 42,9% de la incidencia de Cuba en esos 12 municipios. En primer lugar, el municipio de Regla con una tasa de 805,1. Le sigue Habana Vieja con 798. Y después, Cerro, Arroyo Naranjo, Pedro Betancur de la provincia de Matanzas, igual que Jovellano, Centro Habana, 10 de octubre, Guanabacoa, Cabaiguán de Santi Espíritu y Marianao y Habana del Este. Ahí tenemos la transmisión más importante. De 102.441 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, se mantienen activos, ingresados en estos momentos, 5.446, el 5,6%. De ellos, el 98,8%, 5.402, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 6 personas en el día de ayer, con lo cual ya suman 597 personas que en Cuba han fallecido con COVID-19 en todo el periodo de la pandemia. Letalidad igual a la del día de ayer de 0,58%, inferior a la del mundo 2,11, a la de las Américas 2,42, e insatisfechos porque consideramos que podemos seguir bajando esta letalidad. Los 2 evacuados, los 54 retornados a sus países. En el día 1.227 altas, logramos un balance positivo al tener 289 altas más que los diagnosticados, y con esto ya el 94% de todas las personas que han tenido COVID en Cuba, estamos hablando de 96.322 pacientes, se han recuperado de la COVID. Nuevamente una cifra elevada de casos en terapias intensivas, 64 ayer, la misma cifra del día anterior, de ellos 34 críticos y 30 graves, que hacen muy difícil el control que se trabaja y se logra muchas veces su recuperación. Por último, el gráfico de la pandemia. Ahí ustedes el comportamiento. Ya en el mes de abril superamos la cifra de casos confirmados. En los 25 primeros días del mes de abril superamos los casos confirmados que habíamos tenido en todo el mes de marzo, que fue el mes de mayor número de casos de toda la pandemia. En marzo fueron 25.686 y en abril ya tenemos 26.175, promediando 1.046
casos confirmados diariamente. Y lo que también es muy importante, un total de 178, una tasa de letalidad de 0,66%, que realmente es el número de fallecidos mayores que hemos tenido en un mes, como además se puede ver en los gráficos de a continuación. Ya en enero-abril 401 y en el mes de abril solamente 172. El mundo muy convulso, imágenes que de verdad impresionan cuando uno lo ve, como fueron las imágenes que se transmitieron en relación con la India, que estaban incinerando los cadáveres en un terreno y que realmente dice mucho de lo difícil que se ha hecho el control de la pandemia. Pero lo vamos a lograr. Ustedes verán, entre todo el trabajo que se viene realizando y el apoyo que estamos teniendo con las vacunas, lograremos revertir estos resultados. Con un descenso menor en discreto en relación con otras jornadas, doctor. Le agradecemos su presencia. Sabemos que hoy ha sido bien apretada la síntesis sobre la información del comportamiento de la enfermedad. Tenemos el segundo momento dedicado a la estrategia cubana de vacunación anti-COVID-19. Lo esperamos mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 938 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lo ha señalado así en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente se reportan 6 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En estos momentos, la noticia de esta jornada pudiera ser que Cuba ya procesa más de 24.000 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Son buenas noticias en este sentido. El pesquisador, la detección de nuevos casos positivos al nuevo coronavirus. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada, La Habana y Matanzas. Tenemos el segundo momento dedicado a la estrategia cubana de vacunación. Vamos a estar conversando, ya lo anunciábamos durante nuestra presentación, con la doctora en ciencias Verena Amucio, quien es directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Así que usted, acompáñenos. Y del candidato vacunal anti-COVID-19 estaremos conversando en los próximos minutos. En este segundo momento de nuestra conferencia de prensa nos acompaña desde la media hora la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami. Le damos la bienvenida y tengo el inmenso privilegio de conversar hoy con una persona que ha estado muy atenta a todo el avance de los candidatos vacunales anti-COVID-19 en Cuba. Una gran experta científica que no ha descansado también en el enfrentamiento a la pandemia. Doy la bienvenida y los buenos días a la doctora en ciencias Verena Amucio, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Muy buenos días, doctora, y es un gusto tremendo tenerla hoy aquí. Buenos días, Gisela. Muchas gracias a ti y a todo el equipo por la oportunidad de compartir con nuestros televidentes en este espacio de gran teleaudiencia los últimos avances e informaciones en relación a los diferentes candidatos vacunales del CIGB. Yo anunciaba que conversaríamos sobre Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que usted representa, pero también sabemos que ha avanzado Mambisa. La primera pregunta sería, ¿en qué fase se encuentran estos dos candidatos anti-COVID-19? Abdala, que sabemos que dentro de unos días ya concluirá la primera fase 3 estudios clínicos de este candidato vacunal en el oriente del país, pero también cómo marcha Mambisa. De ambos podemos ver muchísimo en este espacio. Sí, en el caso del candidato vacunal Abdala, nosotros desde el 22 de marzo comenzamos la etapa de investigación clínica fase 3. Esta etapa este estudio tiene una primera etapa durante 6 semanas que son las inmunizaciones de todos los voluntarios. De esta forma incluimos en el estudio 48.290 voluntarios que se aplicaron sus primeras dosis. Ya posteriormente concluyó el 17 de abril
la etapa de aplicación de segundas dosis con 47.620 voluntarios para un 98,6% de adherencia a la vacunación, lo cual son resultados muy satisfactorios. Y el lunes 19 de abril comenzamos ya las 2 últimas semanas de administración de la tercera dosis a todos los voluntarios. En esta primera semana de aplicación de terceras dosis se aplicaron 21.909 vacunas, lo que representa un 97,8% también por ciento de adherencia, y en esta semana debemos terminar la aplicación de la tercera dosis de todos los voluntarios. Aspiramos al 1 de mayo celebrar el Día Internacional de los Trabajadores en todas las áreas de salud, aplicando estas últimas dosis a todos los voluntarios incluidos. Yo quisiera dedicar unos minutos a esclarecer que acabamos la etapa de vacunación de los voluntarios, pero ahora viene una etapa no menos importante, que es la etapa de seguimiento de esos voluntarios para poder evaluar la aparición de casos positivos en estos individuos con infección sintomática, que nos permitirá comparar las proporciones entre el grupo vacunado y placebo y de esta forma evaluar la eficacia vacunal. Ya estaremos empezando a evaluar la eficacia vacunal de los primeros vacunados a partir del 3 de mayo. Doctora, ha sido noticia el avance del candidato vacunal también Soberana, 02 y Abdala en los grupos de riesgo como parte de estudios de intervención a trabajadores de la salud, también trabajadores del sector de Biocuba Pharma. ¿Participa Abdala en estos ensayos, en estos estudios de intervención, no solo en el oriente, también en la capital del país? Sí, en el caso del candidato vacunal Abdala, como tú bien refieres, forma parte de los estudios clínicos de intervención en grupos de riesgo del personal de salud y del personal de Biocuba Pharma. La población identifica a Abdala como un candidato que se está evaluando en la región oriental, lo cual es cierto, y en los estudios de intervención también se está evaluando en la región oriental. Sin embargo, desde el lunes 29 de marzo, Abdala también está en la capital, ya que se han realizado, como parte de este estudio clínico de intervención, se han incluido personal de instituciones de salud y un grupo importante de centros de Biocuba Pharma que comenzaron su vacunación ese lunes 29 de marzo y que ya en esta semana empezamos a aplicar terceras dosis. Puedo mencionar que bueno, está el Centro de Inmunoensayo, Laboratorio Jaica, Sempalá, la empresa Roberto Escudero, Farmacuba, el CENI y por supuesto el CIGB de La Habana, que la particularidad de nuestro centro es que tenemos también filiales en el Mariel, el complejo industrial del Mariel, y en el CIGB de Camagüey y de Santi Espíritu, o sea que de hecho la vacuna Abdala no solamente estaba en la región oriental, en La Habana y en algunas otras provincias también con trabajadores de nuestra organización. ¿Tiene el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB alguna proyección de estudio para poblaciones pediátricas, doctora? Sí, como toda evaluación de vacunas, nosotros empezamos por las etapas de evaluación fase 1, fase 2 y bueno, estamos en el ensayo de eficacia y en estudios clínicos de intervención en poblaciones de riesgo. Lo importante en toda evaluación de vacunas también es la evaluación en edades pediátricas y nosotros en este momento nos encontramos en las fases finales de diseño de estudios clínicos en poblaciones pediátricas que deben ser sometidos a la evaluación y autorización por nuestra autoridad de control para poder dar inicio a estos estudios en un plazo no muy lejano. Doctora, vamos recibiendo algunos criterios, interrogantes también de usuarios en redes sociales, televidentes que se conectan con esta transmisión cada lunes, que habla siempre de la estrategia de vacunación anti-COVID-19 en el país. Y justamente uno de los usuarios me preguntaba, ya sabemos que un voluntario, en este caso un voluntario que ya ha recibido Abdala, aun cuando hayan recibido varias dosis del candidato vacunal, puede resultar positivo. La pregunta es la siguiente. En el marco del fase 3, una vez que se detecta, sale del ensayo. ¿Por qué es un criterio de exclusión para ese estudio, doctora? Sí, en el caso de la evaluación clínica de fase 3, uno de los criterios que impide
un voluntario en primer lugar entre en el estudio es que precisamente tenga antecedentes de infección por COVID documentada por PCR o que en el momento de la inclusión sea contacto sospechoso. Este criterio de exclusión es importante puesto que la evaluación de la eficacia como variable principal se hace en individuos que no tengan un contacto previo con el virus. Por tal razón, una vez que se detecta un individuo con un PCR positivo, debe salir del estudio y se interrumpen las jornadas subsiguientes de vacunación. Este mismo usuario profundiza, doctora, y me dice, en el estudio se puede dar el caso que una persona sea asintomática, es decir, no sabe que tiene el virus. ¿Sucede algo al recibir las dosis del candidato, todas las dosis? Esto significa que puede pasar el esquema completo recibiendo una de las dosis sin saberlo. Sí, esa es una pregunta muy interesante y que de hecho es uno de los retos que impone esta infección viral, en la cual si bien hay individuos sintomáticos que se detectan por las situaciones epidemiológicas, también hay individuos, 1% de individuos que cursan la infección de modo asintomático y posiblemente nunca sepan que han estado en contacto con el virus. De este modo ya tenemos algunos casos de individuos que en el momento de la vacunación no han conocido que sufrieron con anterioridad una infección asintomática, se detecta por los estudios que se hacen y han recibido la vacunación. Con los datos que nosotros tenemos hasta el presente no hay ninguna evidencia de que esto pueda tener un efecto negativo sobre el individuo y es de esperar que puedan haber individuos que reciban sus 3 dosis habiendo estado previamente con anterioridad expuestos a esta infección. Doctora, le propongo hacer una pausa porque usted conoce que un equipo de nuestro sistema informativo estuvo en el oriente del país también conociendo cuáles son las impresiones de los voluntarios a partir de recibir la primera dosis y segunda dosis del candidato vacunal anti-COVID-19 Abdala, aunque ya usted conoce que durante esta semana comenzó la aplicación de la tercera inmunización. Bueno, pues de esta travesía le contamos en el siguiente material. Tiene Santiago de Cuba un encanto especial. La jovialidad de su gente, esa permanente cercanía con la historia y el sello distintivo de la cuna de la independencia y la revolución. Estamos en Santiago de Cuba. Aquí comenzó todo, tras la ruta de Abdala. Era la seres humanos de este candidato vacunal y bueno, ahí se estaba evaluando fundamentalmente seguridad. Los 132 primeros voluntarios que formaron parte de la fase 1 eran trabajadores de Biocuba Pharma y de Laboratorios Farmacéuticos Oriente. El 7 de diciembre de 2020, el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba se convirtió en el corazón de los ensayos clínicos de Luego de esta primera fase, en la fase 2, nosotros también incluimos 660 voluntarios, esta vez de 11 instituciones. Nos ha motivado mucho las muestras de cariño de este pueblo santiaguero. Es decir, ya conocimos Santiago de Cuba por el trabajo que realizamos, pero realmente convivir con los santiagueros nos ha llevado, nos ha puesto ese calor. Somos hermanos. Hay que decir que más de 1.200 personas no pudieron entrar a la fase 2 y nunca dudamos que esta fase 3, con los 30.000 sujetos que iba a incluir nuestra provincia, con los 12.000 sujetos que iba a incluir la provincia de Guantánamo y los 6.000 voluntarios que iban a incluir en Bayamo, no pudieran lograrse. En menos de 20 minutos y tras la ruta de Abdala, llegamos al Cobre, uno de los sitios religiosos más venerados por los cubanos. El padre Rogelio, párroco del poblado, acompaña con sus rezos a las familias enfermas de COVID-19 y al trabajo extraordinario de un equipo de médicos y científicos de la vacuna Abdala en esta área de salud. Todo lo que tiene que ver con la persona le interesa al párroco. Y entonces uno muy humildemente se hace presente
acompañando. Amar es comunidad. Soy el padre Rogelio de Amparo, cura párroco de acá, del poblado del Cobre en Santiago de Cuba. Bueno, lo digo así con orgullo, soy voluntario 448 del candidato Abdala. Yo creo que Abdala es visto como una esperanza real y próxima. Eligieron algunos consultorios médicos de acá del todo, se alegraban de verlo a uno. El sacerdote, el Padre está acá con nosotros, el Padre está compartiendo nuestras esperanzas en la vacuna. Yo pido mucho por los científicos, porque sé que el trabajo es fuerte. Sé que el trabajo es fuerte, veo que tienen que tener mucho nivel de renuncia. Yo les rezo mucho para que perseveren, para que no se desanimen, para que sigan creyendo en esa capacidad que Dios nos dio para crear, para vencer las circunstancias difíciles. Yo veo la mano de Dios en el esfuerzo de los científicos de solución. Y deseo mucho, lo pido mucho, que nuestro pueblo cubano este año quede inmunizado, que antes que se termine este año quede inmunizado. Lo necesitamos mucho. Hoy comenzó exactamente la segunda dosis, sin ningún tipo de incidencia, sin ninguna dificultad. Como ve, en lo que va de jornada, ya tenemos vacunado de 155 que vacunamos el primer día, ya tienen aplicada la segunda dosis, 127. ¿Cuántas dosis se ha puesto? 2. ¿Qué le ha sentido después que se... No me he sentido nada, contento, bien, sabroso. ¿Usted cree que quiere que esto no resulte? Que este sacrificio sea en vano. Mira, yo soy maestra. ¿Desde cuándo no voy a un amo? Con la vacuna, tranquila, en mi escuela todo el mundo. Pues. A ver si todo puede volver a la normalidad. ¿Ves? A ver si podemos volver a ver a nuestros familiares que están lejos. Esas cosas. Que es un bien para todos. ¿Por qué? Porque la salud es fundamental. Y es algo grande en la vida para lograrlo. La salud no es nada, es todo. Y después de eso, lo demás. Y seguimos tras la ruta de Abdala. Conversamos con la doctora en ciencias Verena Mucio, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y usted me comentaba que justamente el sitio clínico del Cobre en Santiago de Cuba es uno de los mejores de la provincia de Santiago. ¿Es así, doctora? Sí, incluso uno que ha estado allí varias veces lo emociona verlo en el documental que se hace, porque realmente en este sitio clínico se ha evidenciado, incluso verificado por la Autoridad Reguladora de Medicamentos que estuvo allí, los resultados de adherencia, de cumplimiento de buenas prácticas y cómo todo el personal de salud y todos los pobladores de esa zona realmente de las jornadas de vacunación, eventos importantes para ese lugar, y realmente han trabajado muy bien. Doctora, hemos hablado aquí de la conclusión de la fase 3 de estudios clínicos, de ensayos clínicos del candidato vacunal Abdala. ¿Qué pasará después? Después que concluya el 1 de mayo, como usted ha destacado aquí, concluye la fase 3 para Abdala. ¿Qué pasará después? ¿Qué proceso de análisis estadístico debe continuar? Sí, esa es una pregunta que quizás permite esclarecer un punto que es menos conocido, porque uno está acostumbrado a hablar de las inmunizaciones, pero no se habla mucho de lo que viene después, que es realmente la evaluación de ese proceso. Y esto ocurre porque ya 14 días después de que el individuo terminó sus 3 dosis aplicadas, de ese momento ese individuo empieza a evaluarse en el tiempo para la aparición o no de positividad SARS-CoV-2 cuadros clínicos sintomáticos de la enfermedad. Esos individuos se van siguiendo en el tiempo y se va recogiendo información de los que salen positivos.
que no se sabe a qué grupo pertenece, si son placebos o son vacunados. Y cuando se acumula un número de casos de 50, aproximadamente 50, se hace la primera evaluación de eficacia para evaluar diferencias entre el grupo placebo y el grupo de la vacuna, que es lo que permite evaluar la eficacia. Hay un segundo corte a los 100 casos y un tercer corte final que es a los 150. Y es donde ya finalmente se puede evidenciar esta eficacia vacunal ya como resultado del estudio final. ¿Cuándo estarán publicados estos resultados, doctora? ¿Cuándo piensa el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología contar con los resultados de eficacia? Sí, en el caso de los resultados de eficacia, a diferencia de etapas anteriores que tienen momentos fijos de evaluación, depende de la velocidad que tengan estos casos. Si aparecen más rápidamente incrementos de situaciones epidemiológicas, podremos contar en un tiempo menor, pero no tiene un tiempo fijo porque depende de la velocidad con que aparezcan los casos. Claro. Doctora, Mambisa avanza a buen ritmo, lo sabemos, porque también hemos seguido cada progreso de este candidato vacunal anti-COVID-19 del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ¿Cómo marcha Mambisa? ¿En qué fase se encuentra en estos momentos? Sí. En el caso del otro candidato vacunal del CIGB, Mambisa, que como ustedes saben se diferencian de los otros 4 candidatos vacunales cubanos en que no es una formulación inyectable, sino una formulación de aplicación intranasal, se concluyó toda la etapa de evaluación en fase 1 en 88 voluntarios aquí en La Habana, en el Senatox, y en este momento, luego de procesar toda la información de ese estudio, estamos en condiciones ya de pasar una etapa posterior de evaluación clínica. En este caso se está en la etapa final de diseño y presentación de un estudio clínico fase 1-2 en individuos que son convalecientes a la infección por SARS-CoV-2, y estamos a punto ya de presentar a la autoridad para su aprobación y su realización de ese estudio clínico aquí en la capital, en La Habana. Doctora, a esta hora nos escribe un usuario, nos siguen escribiendo voluntarios también del vacunal Abdala. Una persona recibió su primera dosis o quizás la segunda, pero se le notifica que es contacto de una persona con PCR positivo. ¿Puede seguir el estudio si él es asintomático o si tuviera algún síntoma leve de COVID-19? Esa es una pregunta también muy importante, sobre todo en los procesos ya de seguimiento de voluntarios. De hecho, ya tenemos voluntarios en esa situación en el fase 3 que se está desarrollando en la región oriental. Producto de los eventos epidemiológicos puede haber individuos vacunados que sean declarados como contactos o individuos sospechosos de casos positivos de COVID. En ese caso, como parte de las estrategias epidemiológicas de nuestro país, esos individuos van a centros de aislamiento donde se verifica su condición de positivo. Si el individuo finalmente es positivo, efectivamente el individuo interrumpe la vacunación porque este es un criterio de exclusión del estudio. En aquellos individuos que no se confirmen finalmente sean PCR negativos y que no hayan sido tratados, porque puede ser que en el periodo de evaluación reciban algún interferón o algún otro medicamento, si no lo reciben, pueden incorporarse al estudio siempre y cuando estén en el periodo de aplicación de las dosis. Si aún siendo negativos han sido tratados y han sido tratados aunque sean negativos, pues al final el individuo no puede continuar el tratamiento, no por ser positivo en este caso, sino por recibir otro medicamento en el mismo periodo que interfiere con la vacunación. Doctora, hemos tenido reportes ya en las últimas semanas, aunque hoy la Nación confirmaba 938 casos positivos a la COVID-19, pero hemos tenido reportes por encima de los 1.000 casos de nuevos contagios en cada jornada. Ante la estrategia cubana de vacunación, ¿es necesario seguirse cuidando, sobre todo como un llamado a los voluntarios que piensen que con recibir al menos la primera dosis o segunda dosis de un candidato vacunal, ya sea Soberana 02 o Abdala, están inmunizados contra el virus?
Sí, Gisela, me alegra mucho esa pregunta porque era un tema que hasta había anotado aquí para no dejar de enfatizar, como hace el doctor Durán en todas sus presentaciones, como hacen todos los colegas cuando se habla del tema, el hecho de que el individuo reciba 1, 2, hasta 3 dosis no lo hace exento de que tenga que cumplirse todas las medidas de protección, uso de nasobuco, lavado de manos, distanciamiento social o las medidas que nuestra población conoce. Debemos mantenerlas porque hasta que no haya inmunizada un gran número de individuos en nuestro país, realmente de virus y hay que tomar todas las medidas para control y no pensarnos que porque tenemos alguna dosis de vacuna ya estamos libres y podemos hacer todo sin cumplir las medidas epidemiológicas. Sobre todo este llamado más que necesario, doctora, cuando comienza ya el estudio de intervención en La Habana, también con Abdala, Soberana 02, y Abdala también está presente en la capital de todos los cubanos. Agradecerle por su presencia hoy en el estudio, muy grata, porque sobre todo nos ilustra el camino que ha seguido Abdala y que próximamente está a punto de concluir la fase 3 de ensayos clínicos. Hoy estuvimos conversando con la doctora en ciencias Verena Amucio, directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Lo ha destacado la experta, hay que seguirse cuidando, sobre todo cuando los pronósticos no son muy favorables en los próximos días. Nosotros nos vamos, nos despedimos de esta manera, lo esperamos mañana para seguir conociendo lo que hace Cuba por de su población. Muy buenos días. Vale, mira, tengo este pomito lleno de semillitas. ¿Tienes el agricultor de guardia? Y quiero sembrar algunos vegetales y hortalizas para autoabastecernos. Ah, me parece bien. Así tenemos nuestros propios productos frescos y es más económico. Y también le podemos brindar a los vecinos. Claro, Yovalita. Hay que compartir y ser solidarios. ¿Quieres que te ayude? Porfi. Ay, semillita.